Me explotó la cabeza. Te explotó la cabeza porque Marta Sánchez le había comprado a una travesti valenciana. No me dio un guantazo en toda la cara. Es que ese chico, la verdad es que siempre deja un poco que desear. Es inquietante. Le has vendido tu alma a Telecinco y luego la recompensa es ser influencer de Shade. Lo único que me da vergüenza ajena real. Lo que les cuesta bajarse al pilón. Ahora ya todo el mundo sabe quién es Andy y quién es Lucas. ¿Compartís público, Aitana y vosotras? Niñas pequeñas, vamos a hablar de ella. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bueno, com és de fuerte que tengo a estos dos mastodontas de la comunicación en mi casa. Casquería Fina, bienvenida. Hola, amor. Hola. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bienvenidas a mi casa. Reventadme el formato, paradme cuando queráis, preguntadme cosas, pero también bienvenidas a Barcelona. Muchísimas Nos gracias. encanta Nos estar a Barcelona. No, estáis aquí por DJ Sass, ¿no? Que es Sí. una business venture que tenéis desde hace poco. Sí, bueno, creo que es lo que pasa cuando te haces famosa, ¿no? Al final te reclaman en eventos, aunque no sean de lo que te dedicas de normal. Es como cuando empezamos con el podcast decíamos, buah, ¿te imaginas cuando seamos DJs y nos llamen para pinchar? Y nos hacía muchísima ilusión y ahora la verdad es que estamos un poquito cansadas. Sí. Bueno, claro, es que es vivir de noche. Sí. Sí, los maricones te cogen y te gritan y Te eso. absorben la energía, Sí, ¿no? sí. Que les queremos muchísimo, por favor, pero necesitamos dormir. Bueno, pues a lo mejor un libro, de repente, no sé, cantar. No, cantar que también dicta el sueño. Cantamos súper bien las dos. Un libro, Un libro. de crucigramas podríamos hacer uno, ¿no? Muy bien. De haikus. Es que, a ver, Silvia Tarín, Rocío Broseta y Jordi Chicletol en la misma habitación. A ver, Como ¿qué sale de diría aquí? Paquita Salas, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Además me siento un poco parte del booking este de Barcelona porque yo recuerdo hace unos meses que le enseñé a David, uno de los jefes de Locamente, vuestro podcast, un capítulo muy concreto, un vídeo, una parte de un capítulo muy concreto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues Nunca mira, nos acordamos de nada de lo que decimos. no, pues No. este me regaló muchas risas a mí, a mis amigos, a mi novio, que es que el verdadero casquer es Óscar, amor te estimo. Pues le enseñé a mi amigo David y ex jefe el trozo en el que os metíais con Luke Loren por el story que había hecho ese con su madre con lo de Rosario Porto. Ah, sí. Es que ese chico, la verdad es que siempre deja un poco que desear, ¿no? Es inquietante. Es bastante inquietante, sí. Pues ese es el germen, yo creo, un poquito, me gustaría, ¿no? Como muchas otras cosas de la escena cultural nacional, responsabilidad mía, y me siento como muy contento de ver como al cabo de unos meses, pues esa agencia os ha traído a pinchar. Pues Qué sí, bien. qué alegría, Jolín. Locamente no sabía que ¿Quieres Sí, ser son- embajador de Casquería son- Fina? Un poco me pega, ¿no? Yo creo que te Claro. pega. ¿Qué ganaría? Pues mira, cervezas, porque en el estudio donde grabamos de eso no falta. Todos nuestros invitados siempre están abastecidos con cerveza. ¿Qué más, Rocío? Un año de productos de Anastasia Beverly Hills. Ah, no, perdón. Ese es otro programa. Eso era otra cosa. También me hacen falta, claramente. Sí, nos vendría bien a todas. Bueno, podemos negociar las condiciones, pero cerveza hay. Techo en Valencia. De hecho, en Valencia, en la misma Sí. calle, porque somos vecinas. Vivimos una enfrente de la otra porque tenemos dependencia emocional. Como no se había notado, pues lo decimos en cámara. Y además en un ecosistema como Valencia a veces es bueno tener una red de apoyo, ¿no? En la que puedas depender y llorar. Sí, y una Absolutamente. propiedad también en la que También. llorar se vive mejor. Hemos sufrido mucho, pero... Me gustará hurgar un poco y rascar y tirar del hilo Valencia, porque Valencia como concepto también, como entidad, Claro. Sí. fuerte. ¿Tú has vivido en Valencia? He vivido en Valencia, ¿Cuánto sí, tiempo? 1 año y medio. Ahí va, Vale. ¿dónde? En el Carmen. Ah, wow. Me lo podía pagar en Fuiste ese con momento. todo. Sí, bueno, estaba de prácticas en la empresa de mi padre con otro señor, corrupción incluida. Ah, vale. acabó Full todo. experience. Full experience en Valencia. Valencia. Ay, Sí, 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 sí. Construcción. PP. No, ordenadores. ¿Ah? ¿Ordenadores del PP? No, ordenadores de algún diario de ahí, algún periódico. Ah, El Levante, ¿no? Creo que sí, creo que pusieron los Macs del Levante. Lo que pasa es que el Levante luego no pagaba, no sé qué. Bueno, hubo barullos con la empresa. Suele pasar en Valencia. La cosa es que me dio la oportunidad de estar 1 año y pico viviendo en Valencia, bien viviendo en Valencia. Y bueno, y eso. Ya si eso luego me entrevistáis. Pero vamos Vale, a seguir. Perfecto. continuemos. ¿En qué pincháis? No sabría decir qué pinchan las Casquería Fina. Sí. Bueno, depende un poco del público que tengamos delante. Sí, pero... nosotros somos como de sentirlo y decidir en ese momento. Nunca llevamos una lista preparada. No, llevamos... No, de hecho, no la realidad es que no sabemos pinchar. Nosotras bajamos el volumen de una y Bueno, subimos el de otra. Pincha discos. Exacto. Sí. Luego nos puedes dar algunos tips.
también como un reverb, ¿no? De repente, un eco. Tu. Sí, esto- Pues ponemos a lo mejor Mi mundo sin ti y luego África de Toto. Es un poco lo que nos vaya viniendo. Sí. Vale. Pues evidentemente una abracadabra de Lady Gaga caerá esta noche, ¿no? Claro, Necesariamente. coñoneo. sí. Os pega mucho el coñoneo y lo canti y las divas pop, pero también tenéis un alma alternativa y electrónica. Se os ha visto en cierto festival de De electrónica. música electrónica. ¿En Barcelona? ¿No? O sea, Sí, de hecho hemos llegado a Sansi y era como, no venimos al sonar. Ya. queda medio año todavía. Ya, este año Este año nos vamos a bajamos. Bueno, yo voy al primavera porque evidentemente viene Jamie XX y me lo voy a introducir por el culo. Por el recto. No, hay un cartel muy chulo en Sí. el primavera. ¿Has estado en el primavera No, previamente? nunca, Vas me a van a flipar. robar, ¿verdad? No tiene Tengo un por iPhone qué. 10 por cambiar. Si no te robaron tienes que el prepararte, sonar. sobre todo energéticamente, por la cantidad de personas humanas de todo el mundo que va a haber y también el centro comercial al que te vas a enfrentar, porque es un centro comercial. Vale, mucho De sudor dimensiones desproporcionadas. Inditex por aquí, Bitcoin por ahí, Pull&Bear por allí, Ah, todos stands vale. enormes. Pero claro, es la única manera de que veas a Lana del Rey, Charlie XCX y Troye Sivan en un mismo cartel también. Así es. Hay que Ya. entenderlo. Así es. también. Bueno, vamos a pagar ese precio. Ya lo hemos pagado, de hecho. Nos veremos, piernas. yo os rescato si hace falta. Qué bien. Entonces, electrónica y cosas más oscuras en las sesiones de casquería fina igual ya no, ¿no? No. Nos encantaría, pero la verdad es que de momento el público que hemos tenido como que no se prestaba a ello. Maricones, Sí. ¿no? Sí, Si maricones... nos llevaran a pinchar en Spook, pues todavía, pero no llegamos a ese nivel. No, pero nos encantaría, la verdad. Os pega un Addison Rae, ¿no? Estas divas Me nuevas. encanta Aquamarine. ella. Ah, me encanta Aquamarine. Obsesionada. Y Aitana. ¿Pincháis Aitana? Pinchamos a Aitana. Sí. Sí, pero. Sí, pinchamos a Aitana. ¿Vamos a hablar de ella? o- Hablemos de Aitana. A mí me da un poco de penita. Sí. Yo creo que está jugando mucho ahora esa carta ella, ¿eh? Con lo de la Conscientemente, ¿tú promoción. crees? La carta de la Sí. depresión. Carta muy Luke Lauren también por su parte, ¿eh? Cuidado. That's very Luke Lauren from you, Aitana. Está No jugando sé. la carta de la depresión, de la hipocondría y básicamente está promocionando su nuevo documental. Sí. Me encantaría saber, lo he pensado hoy, el momento en el que te dicen, oye, mira, he pensado que para tu estrategia de marketing vas a tener depresión, ¿vale? ¿Y por qué no? Hipocondría, ¿qué te parece? Ah. Sí, creo que va muy bien con mi personalidad. ¿Sigo con flequillo o me lo quito? Me pongo unas californianas azules, ¿sabes? Que eres Sweet California, o sea, eso ya pasó. Es que, ¿sabéis qué? Que también está el factor que es una niña, ¿no? O sea, Es una también Tiene 25 años, como que no ¿eh? paro de recordarme. Cuidado. Ya. Igual si tienes 4 casas compradas, ya no eres una niña, ¿no? Pero recordar las infancias de la industria musical es como que no puedo aislar el momento de... Es imposible que desarrolles una madurez emocional en el mundo real, imagínate en ese. Pero ¿sabes ¿No? la cosa con Aitana? Que tenemos con quien compararla perfectamente y está Amaya. Amaya tenía la misma edad, pasó por el mismo proceso y sí ha encontrado, digamos, o sí parece haber encontrado otra voz, otra forma de vender. Sí, supo parar y empezar con algo que la definía mejor, ¿no? Sí. Yo creo que también ¿Qué? eso es como la diversidad de las personas, ¿no? Hay personas que son más albóndiga y hay personas que son un poquito más Claro. inquietas y avispadas y van al psicólogo antes que otras. O hay gente que nunca va. Luego en realidad. también es que no es como un niño explotado, no sé decirte el ejemplo, pero María Isabel, por ejemplo. Aitana ¿Ibas a de- decir Melody? O los Jackson 5, que eso sí era explotación. Claro. O Era Jordi, fuerte. ¿os o sea, acordáis de tú por tu Jordi? propio pie fuiste ¿Quién? al casting. Uno de los 90. No, que ella fue al casting por su propio pie, ella decidió exponerse sabiendo todo lo que te suponía. Entonces, me parece que no hay que, no sé, disculparla por... A mí me parece que a nivel artístico lo hace muy bien la chavala. Sí, sí, a todo esto Unos nos conciertos encanta Los guapísimos. Ángeles. Solo Yo iría que- a un concierto de Aitana. ¿Sí? Sí. A ver ese culo en directo. Es que me sé prácticamente todas las canciones en realidad, si lo piensas. Ya, como No, y- toda España. Es y- imposible no sabértela. Y la onda esta en medio de electrónica alternativa debe ser divertido de ver cómo lo lleva en el directo. Pero bueno, yo sigo impregnado un poco de esa compasión de decir, ay, Pobreta. pobreta. Ya. Sí, en plan, hace lo que puede, porque si ya el mundo real, no sé, es como que me imagino que debe ser... Todo el rato te están diciendo, guapa, amores, reina, diosa, tal. Luego por contra, puta, 50 novios, tal. Bueno, en fin. A ver. Ah. En el momento en el Roto, que te ¿eh? lías con Sebastián Yatra, las decisiones... Por eso lo digo que ya cuando llevas este catálogo de decisiones, quiero decir,
La manera en la que está promocionando el documental, sorpresa, poca. Como es la tipografía del documental, es fuerte, ¿eh? Ay, No no he me he visto, no me he fijado. fijado. Ah, ¿no? ¿Qué es? Es muy... Parece un cartel del orgullo en el que te dicen que utilices preservativo, algo así. Ah. Es una tipografía como que puedes encontrar en Windows y pone metamorfosis en diferentes colores. Sí, parece del orgullo. Suena feo. Sí, Suena cartel feo. del orgullo de Zamora 2025. Y es... Hecho en Canva. absolutamente sí. Compartís público, Aitana y vosotras, ¿no? Niñas pequeñas. ¿Pajilleros? Sí, los gay nos siguen. Sí. Sí. Les Marices, ¿no? Que se llamaba hace un tiempo. ¿Son las que os vienen a ver a los directos? O bueno, ¿cuántos habéis hecho ya? 2. Directos hemos hecho 2. Hicimos uno en el San año Valen- pasado. Y el de San Valentín, ¿no? Y el de San Sí. Valentín Vale. de este año, que ha sido el primero en teatro y ya con... Ya en serio. Ha funcionado bien, la verdad. Sold Estamos muy out. contentas. No, sold out, no. Casi. Ojalá, No. ojalá. ¿Y Era qué un teatro pasa? muy grande. ¿Y qué pasa en un espectáculo, en un directo de estos de A ver, teatro de casquería el primero fina? lo grabamos, está en YouTube, lo podéis ¿Ah, ver. sí? Lo grabamos en Noche de Ronda. Bueno, lo hicimos en Noche de Ronda, Es que es un donde karaoke. Nebulosa grabó el videoclip de Zorra. Vale. Es un sitio emblemático de Valencia. Y en el segundo, pues queríamos que fuera exclusivo y no subir nada. Y pues básicamente hicimos el ridículo y nos liamos en directo. Hubo muchas sorpresas, invitados, apariciones estelares. Vino Vampi. Vino la bella Vampi, hizo una actuación preciosa, pues... Como House of Casquería, ¿no? Un poco. Un poco Sí. así, sí. Vale. Hicimos consultorio, que estaba claro. Bueno, pues pequeñas cositas, pero no podemos revelar mucho más haber pagado. No, porque tenemos que reutilizar las cosas. Bueno, claro, y en vuestro derecho estáis, pero es que ese terreno ya es un poco también el de stand-up comedy, ¿no? Que es un terreno que últimamente parece que ha ganado, pues, terreno, ¿no? En nuestras vidas, incluso en las plataformas hay, no sé, los especiales de Chelsea Handler, de no sé qué. Sí. ¿Eso os interesa más que lo de pinchar? Absolutamente sí, lo nuestro es hacer chistes. Totalmente. O sea, y aparte que nos venimos súper arriba en el escenario. Yo estoy incluso más cómoda en el escenario que con la cámara delante. Sí, ¿Sí? estamos Muchísimo más. tranquilísimas. Sí que es verdad que la gente nos quiere mucho, entonces nos interrumpe todo el rato el propio público. No sé en qué momento les hemos dado esa confianza, pero por lo menos podemos interactuar, Sí, ¿no? hay un que feedback. es lo que nos gusta. Sí, al final nosotros siempre hemos planteado que casquería es como tomarte una cerveza con... Es como si te estuvieras tomando una cerveza con tus amigas y comentando las cosas. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de, efectivamente, tomarnos unas cervezas y que todo nuestro público se las tome. Sí, porque el formato, o sea, las piezas en YouTube lo son, ¿eh? O sea, lo cumplen. Es risas desde casa y estáis como súper cerca de Ay, quien os qué ve. bien. Pero Qué molaría, guay. me gustaría mucho verlo. Así que os animo a apretarle ahí y a que, bueno, no sé, el equipo que tenéis en Casquería os ayude a Sí. hacer crecer esa parte porque de repente una gira, una parada en Barcelona. Estaría muy guay. Barcelona Aquí en no lo tenemos Barcelona. previsto, pero otros sitios sí. ¿A quiénes admiráis de comunicadoras? De comunicadoras. Ahí va. Bueno, queremos mucho a Lala. Es una Lala, persona Chus, nos maravillosa. encanta, Sup. Por favor, la reina. Ah, hombre. Pringada. uf. Bueno, y nuestro léxico. Sí, ¿no? sí, Nuestro diccionario es absolutamente. soy una Totalmente pringada. ella, sí. Bueno, Isabel Calderón y Lucía Ligmaer, como no, Sí, referentes. Arsénico Caviar, Guillermo Serrano y... Guillermo Alonso y Guillermo Beatriz Alonso, Serrano. perdón, y Beatriz Serrano. Ahí me encantan ellos. No sé, yo... Cuidado con las mamarachis, ¿eh? También nos gustan. Rímel y Castigo. O sea, pues tenemos unos referentes claros, sí. Y además en vuestro formato hay mucha chicha de la prensa del corazón, con lo cual con Mamarazzi veo que resuena. Básicamente les copiamos el contenido, pero siendo hirientes. Exacto, y sin filtros, ¿no? Y con el disclaimer ese que tenéis. Al final, lo que estamos haciendo aquí, lo que se hace en redes como en YouTube o incluso en Twitch es la nueva tele. Estamos haciendo la nueva tele. Y hay perfiles que traspasan esas barreras, ¿no? Por ejemplo, hemos visto pues Lala. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de Inés. Hombre, claro. Pero me inquieta cómo, obviamente, no iba a ser menos, ¿no? Con vosotras hay más obstáculos, ¿no? Y encima con mujeres... Yo lo digo como un piropo, ¿eh? Boca chancla. O sea, sois boca chancla y por eso os admiro. Por eso estáis aquí. Mujeres que incomodan, que no tienen filtro. Es como que todavía cuesta más, incluso a alguien como Inés, ¿no? Que ya está bastante asentada en la tele convencional. Todavía hay intentos de cancelación de vez en cuando. Que si habla con Cifuentes, que si no sé qué. ¿Cómo no vas a hablar con Cifuentes? Desde lejos se ve que es una tía excesivamente carismática.
por favor. Seríamos amigas de Cristina ¿Cómo Cifuentes, robaste? casi ¿Quitaste la seguro. etiqueta, tal, no sé qué? Muchas preguntas. ¿Cómo no vas a hablar con Cristina Cifuentes? ¿Te refieres a si nosotras estaríamos o veríamos la posibilidad de dar el salto como a un formato televisión? Por ejemplo, porque si está Lorena Castell, bueno, ahora descansa en paz, caiga quien caiga, pero Sí, Es 7 verdad. programas ha durado. Qué poquito ha me da durado, pena, lástima, sí. Pero, jolín, en Estando plan, Santi solo Millán- una chica, Sí. es como... Sí, no, yo y sí los vería. otras personas como Paula Púa también, que han pasado de las redes, digamos, Estaba pensando también en Saray Cerro, en Valencia, que Exacto. gente que ha pasado como del stand-up comedy o de redes a luego a tele o a radio. Yo creo que sí tenemos cabida nosotras. Sí, porque, a ver, el contenido es diferente, ¿no? Sí. Es Somos Zapeando en Sálvame Deluxe. algo así. Pero borrachas. un poco South Park. Es que Un poco vosotros South Park. tenéis un punto South Park y me encanta, Me encanta. que nos cortéis. Y eso, para mí, para una persona que tiene muchas inseguridades y que se autocensura por inercia, claro, yo esponja cuando veo cosas como lo vuestro. A ver, el juicio siempre va a estar. Yo, por ejemplo, que soy una persona hiper mega ansiosa, tenía mucho miedo porque tengo la boca muy larga. Entonces, pero luego te das cuenta que realmente la gente que suele criticar es la que saca las cosas fuera de contexto. Si tú ves el programa, por ejemplo, que nos metemos muchísimo con Carla Sofía Gascón, es por algo y lo argumentamos. Si ves solo el corte en el que nos estamos cebando con ella, pues bueno, entiendo que pongas los linchamientos, no sé qué, pero hay un argumento detrás y sobre todo es desde la ironía. Entonces, si hay alguien que quiera tumbarlo, yo creo que siempre va a haber otro público que lo entienda, que es lo que Sí. también creo que le pasa a Inés. Exacto. Entonces, Pero claro, nosotras no tenemos... no es un humor blanco, no puedes llegar a todo el mundo. Yo No quiero pensar tenemos- que estamos en la era en la que esto va a ganar, ¿no? Que no, ya lo blanco ya fue. Sí, Sí. por favor. Hombre, mira Telecinco haciendo audiencias por primera vez en meses con La Isla de las Tentaciones. O sea, dejad de intentar ser una cadena para toda la familia. Poned a gente a follar y a hacer por esos cuernos. Es que Claro es que esto. sí. Discutir. Es esto, Que discutir. está molando mucho en la nueva temporada, que había ahí como mal Entre rollo. ellas, es que son Fallaba. más malas. Oh, qué malas que Ay, son, por favor. malísimas. Yo solamente estoy deseando que se líen dos tentadoras alguna vez. Ya, bueno. De Yo verdad. entiendo que no haya pasado. O sea, no en broma como pasó hace poco con dos solteras. O sea, no, con no, dos- no, que se líen dos tentadoras o dos novias, ¿sabes? O novios. O sea, O novios. que haya Bueno, una fera ahí. se dieron homosexual. ellos un pico ahí. Pico Ya. de padre. Que fue hasta incluso de mal gusto, Desagradable. ¿no? Incluso Sí. en Montoya creo que dijo un piquito y fue como, ay, 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 que esto me trae malos Montoya. recuerdos. Estoy nerviosa, ¿eh? Sí, me gusta un poco. Pues mira, ya que abrís el melón de la Isla de las Tentaciones, a mí no se me caen los anillos o incluso se me hincha la boca al decir que es el verdadero experimento social o sociológico que presuntamente tenía que ser Gran Hermano. O sea, Absolutamente cierto. estudio zoológico, o sea, me atrevo Es a decir otro estudio nivel. zoológico porque yo me lo miro como que son de otra especie, me quedo embobado, ¿no os pasa? Sí, no sé dónde están. Y me Una alucina que pregunta. tengan 23 años. O sea, quiero decir, me pones una foto mía de mía con 23 años y Nada que ver. no, No. hay ni un puntito ahí de... No. Luego también el tema de la prostitución de la Isla de las Tentaciones. Porque al final. Del formato Sí, o de lo que ocurre ahí. de lo que ocurre ahí en realidad es prostitución, porque No hay pasa que nada. legalizarla, No pasa ¿vale? nada. Vamos a Salida decir, pública. vamos a decir las palabras censuradas de YouTube todas seguidas. Va, prostitución. Y Vale, ya está. Podemos continuar. ya no All puedes right. publicitar el podcast. No, que Pues- Reo pondrá pi, pi, pi. Ah, vale, genial. Ah, genial. Reo fan vuestro, por cierto, desde Japón. Ah, sí, Nuestro Japón. editor, sí. Desde Japón. Wow. Un español en Japón que merchandising os de ama. Shinchano. Arigato gozaimasu. Kopunkra. ¿Ah? Eso es tailandés. Ah, vale, yo digo... Daniel Sancho. Pues lo de la prostitución que quería decir es que al final a ellas, a las tentadoras y a los tentadores les están pagando por liarse con gente. Y ya ha habido varias que han dicho que efectivamente te dan un bonus. Claro. Entonces, O sea, que Borja esta edición se lo lleva, ¿no? tiene doble bonus. Claro, se lo lleva. Claro, es que, a ver, no nos olvidemos que pasarse un momento tan cinematográfico como el de Montoya fue porque hay profesionales de la televisión detrás que llamaron a Carricoche y le dijeron: Manuel,
Haz Ahora, lo tuyo. haz lo tuyo, claro. Sin tener fuentes que me lo confirmen, también creo firmemente que tienen bonuses. Esto lo han dicho en TikTok, ¿Ah, sí? anteriores Pues mira, tentadoras, sí. confirmadísimo con fuentes Claro. y todo. Que vayan cayendo también tentadores, ¿no? Es al final presupuesto, partidas presupuestarias que van... Claro. Con lo cual, el concepto que ha dicho Silvia... ¡Por favor! No nos No, chirriaría. no es ninguna locura. No sé. ¿Verdad que no? No es ninguna locura. Es un mercado. Le has No solo vendido de- tu alma a Telecinco. Luego te has prohibido, cosa que go on a tope. Genial. Siempre y cuando. Nos da para que lo veamos Para- nosotros. Claro, Sí. claro. Y luego la recompensa es ser influencer de Shane. Pensadlo. Y o sea, No está tan mal. tener un programa en Empty Mad. Claro. Que se llama Mi momento. Mi momento. Lo estuve viendo el otro día, el de Tadeo. Ay, Bueno, por que- favor. Por Sí, favor. que dice, yo nací genéticamente... Y ponía fotos de cuando era gordito. Sí. Buenísimo. No, pero sí que es verdad que Clarísima. es un terreno, un sector de la humanidad por la cual yo estudiaría antropología, porque son gente muy, Totalmente. muy lejana. O sea, bueno, tú eres heterosexual, ¿no? Sí. Pero muy igualmente no tienes gente como ellos cerca, ¿verdad que no? No, No. De verdad que no sé dónde están. Ni siquiera en Valencia, que todos son de allí. Nosotras vamos por la calle y no los vemos. Supongo que están en un Viva Gym. Yo creo que sabemos dónde podríamos ir a encontrarlos. ¿Dónde? Es que no te veo. O en sitios de shisha. De estos de fumar en shisha. Shisha Clubs Shisha. están ellos y ellas están claramente en las discotecas de la zona del puerto. O infiltrándose ácido hialurónico. Todo el rato. Oye, ¿habéis visto, hablando de realities, de Jordi Shore, Chloe, que ha hecho un podcast diciendo que es, bueno, es la que más operada estaba, BBL, de esto que daba un poco hasta de impresión lo operada que estaba. Y se lo está quitando todo porque se ha arrepentido de todas las operaciones que se ha hecho. Ella creo que tiene mi edad, o sea, no tiene ni 30 años, y se lo ha quitado todo. Qué fuerte. Sí, le enseñaban fotos de ella de joven y decía, ¿cómo pude dejar de ser esto para ser un estereotipo de belleza en el que ni siquiera me reconozco? ¿Te imaginas que ahora llega como esta tendencia de todo el mundo Naturalizarse. deshaciéndose A las ver, pues en la Isla de las infiltraciones? Tentaciones van a aparecer personas diferentes todas. Stephanie. Además, Stephanie. haciéndose estas cosas a los 20 y pocos, ¿no? Como el tentador ese que parecía Justin Bieber, ¿lo habéis El que visto? se ha puesto la mandíbula esta. Es Buzz Ah, Lightyear. ya, Es Buzz Lightyear. es Quagmire de Padre Familia, o sea, es muy Sí, fuerte. Es Quagmire. Y se pone sombreros siempre, ¿lo habéis visto? De estos redondos tipo Carlos Sadness en 2014. No sé, decisiones fueron Wow, tomadas. Sí, decisiones fueron tomadas y además me llama mucho la atención que estamos acabando la 8ª temporada. Cuando se emita esto probablemente ya hayamos visto lo de los 6 meses después incluso. Pero Me encanta ese capítulo. Espectacular. no se dan cuenta de la manipulación que ejercen, porque el otro actor de la Isla de las Tentaciones, aparte de la isla como concepto y de Sandra, ¿no sois fans de Sandra? Muchísimo. Sandra es la verdadera tentadora de cada edición. Y lo Sandra hace es mejor a increíble, cada sí. temporada. Es ¿Cómo le puede increíble. quedar tan bien el naranja a una persona? No me lo explico. Y las caras que hace. Y además ahora que se ha hecho TikToker y ella ahora es el mismo personaje también día a día. O sea, ¿No? es Y que la cuenta amo. también un poco la perspectiva suya desde su experiencia también. que ya psicóloga, claro. Me encanta. Pero la manipulación se les olvida. ¿Cómo puede ser que después de 8 temporadas, de que realmente Confianza Ciega es el germen de la Isla de las Tentaciones Nube, y tía. se basaba en cortarles para manipularles Mm. la narrativa? Y siguen cayendo, ¿no? En plan, y tú no sé cuántos, y yo fui antes, y Lo lo mío no es por malo despecho. es que en la Isla de las Tentaciones no está ni manipulado porque no hace falta. Pero cómo no, o sea, una de las cosas que más me disfruto, porque yo lo reconozco, disfruto, porque tú hablabas de prostituirse por liarse, ¿no? Y acabar cobrando o acabar teniendo una carrera o no trabajar, ¿no? Pero también el factor dejarse ver en una situación muy humillante también está parte del Claro, romanticismo claro. y las relaciones sexoafectivas que ejercen también el momento sufrir. Sí. ¿No? Entonces me fascina cómo se les olvida que les han cortado las imágenes que les ponen. Sí, se les Todo se olvida. magnifica, ¿no? En la isla. Como dijo Ismael Beiro. Bueno, Ismael Beiro. Que justo estábamos viendo ahora que ha estafado 100.000 euros Ah, a sí. una Mejor amiga amiga. suya. Sí. Qué tío. Ostras, Sí, todo lo que le dieron en Gran Hermano lo ha madre. estafado ahora. Lo de que igual el poder corrompe o hacerte famoso ya hay un momento en que olvidas quién eres, igual es verdad. Sí, como le ha Aitana. pasado a Lucas. Ah, qué fuerte, ¿eh?
Ahora ya todo el mundo sabe quién es Andy y quién es Lucas, que era como la pregunta, ¿no? Y una última cosa, antes de cerrar el bloque Isla, ¿no os estáis o sea, ¿no os ruboriza el momento folleteo cada vez ya hasta con las luces encendidas? Porque a mí me pasa, ¿eh? Por Y es favor, el como momento del montaje en el que han puesto los tres polvos a la vez. sí. los tres polvos a la vez con la Es un música clásico. de Wagner. Bueno, ¿era Wagner o Strauss? No sé. Mira, no hablo qué ópera. risa, por favor, brillante. No recuerdo algo así desde Un Príncipe para Corina. O sea, un acierto de guau. montaje. Que Pascual se le deben Príncipe. pasar pipa, además, ¿no? A mí me surgen dos preguntas cuando hay escenas de sexo. La primera, nunca se insinúa o se ve que se pongan preservativo. Yo también lo Cosa pienso que- eso. Yo también lo pienso. Estaría Ay, bien mostrarlo. Estaría bien mostrar. Y segundo, ellos nunca comen con China. De hecho, se ve más, se intuyen, aparte de coitos, se intuyen más pajas, ¿no? Sobre Sí, todo, mucho por las toqueteo. formas de las... Mucho de las- manoteo. A mí me encanta intentar descifrar qué está ocurriendo, ¿no? Ahí, o sea, digo, eso es culo, es cabeza, esto es rodilla, ¿qué está pasando? Pero no hay una comida de cono. Es espectacular los hombres, ¿eh? Mm. Lo que les cuesta bajarse al pilón. Bueno, creo que hubo una... ¿Os acordáis cuando se filtraron imágenes? No sé si Sí, era sí, como sí. Marina o algo así. Creo que ahí hubo Ah, comida... es verdad. comida... Once. Marina se iluminaba. Sí. Mm. Joder. Pero a mí me parece raro que, o sea, que en 2025 algo me consiga ruborizar. Y que Ya. sea A mí la sexo en verdad que no. pantalla. Yo A mí, también. a mí me da, o sea, lo único que me da vergüenza ajena real es a veces los comentarios o... En esta temporada hubo un momento cuando se dieron un beso las dos chicas, que fueron Sí. Anita y Stephanie, creo. Sí, Ujú. La cara de Manuel, sí. ¿os fijasteis? Que sale como... Ah, es Eso verdad. me Ya. hizo sentir no lo puedo ni Fue describir. muy desagradable. Sí, no, y creo que Montoya también está protagonizando momentos de estos, ¿no? De que yo le estoy cogiendo cariño, pero a la vez no deja de ser pues, Andaluz. Luis Rubiales, ¿no? Es como la personification de todas estas cosas que tanto detestamos. Total. Sí, lo que pasa acompañado de un carisma innegable, pero Es que es hay eso. muchas cosas que están mal. Sí, está pero claro. ahora cuando estén Supervivientes nos va a caer mal a todos, ya veréis. ¿Sí? A ver cómo Seguro. Pero evoluciona porque su... ya es famoso. Yo creo que va a ser un imbécil. Van y ya está. Montoya, Manuel y Anita, supervivientes. Y Beatriz Rico. Y él... ha Y es hecho- casi. Y es casi. ¿De lo que es casi? Es que tiene mucho tiempo Nuestro libre. bachelor. Qué fuerte. Y Montoya ha hecho una canción. Ah, O sea, habrá es una canción- sevillanita, ¿no? No lo sé, pero ha hecho una canción con Jordi Cubino, que es un productor de estos de como de talents tipo Euforia, que tenemos aquí una Operación Triunfo en la televisión de Cataluña. ¿Ah, sí? Y se viene Montoya todo el rato. Yo creo que vamos a acabar hartas. Sí, hasta el pirri, esto va a pasar. Bueno, supervivientes siempre veo la primera gala y luego no veo nunca. También te digo que él quiso, o sea, ser famoso es lo que siempre ha querido en su vida. Sí. Porque él ha estado tocando la guitarra La huella hasta en el digital de chiringuito de Montoya. jugones. O sea, es fuerte. Hemos hablado un poco de tabúes, ¿no? De cosas que incomodan, de cosas que obstaculizan que sigan su cauce, ¿no? Por los convencionalismos, ¿no? Y hay un tema que también creo que es la asignatura súper pendiente en general, no del ser humano, sino también del ecosistema que habitamos, como la comunicación, ¿no? Que es el tema de las drogas. Es una cosa que se dice siempre, sí, como de una manera... Creo que es una de las grandes tareas pendientes. Y hace poco en un podcast tipo esto o el vuestro, decían que rumoreaban como que Juanjo y Martín que se les había visto esquiando. Y se decía de una manera que me hizo como volver a pensar en, jolín, ¿qué está fallando otra vez con el approach a esto? Que si se hiciera bien podría avanzar la conversación. Vale. Bueno, en la tele, claro, no es había verdad visto que... yo lo de Juanjo y Martín, la verdad. Sí, yo había oído que era en un concierto, ¿no? En el concierto de no sé quién en Barcelona, que... No sé en qué podcast lo escuché yo también. Pero es verdad que, por ejemplo, en la tele, siempre con Belén Esteban, cuando yo estuve enferma, mi enfermedad, no se habla en ningún momento de la palabra adicción. Y creo que ahora sí que está empezando a haber... ¿Cómo se llama el actor que Eduard Fernández? Hizo lo de Évole hace un par de semanas contando ¿sí? que es alcohólico, que ha sido alcohólico. Luego también la serie de Yo Adicto, Yo Adicto, de del Javi libro de Giner. Javi Giner, creo que también lo pone un poco sobre la mesa. La problemática del alcohol. Pero es verdad que lo de las drogas no se habla abiertamente. Pero se utiliza como para dar información de una persona famosa cuando realmente tampoco te está diciendo nada, ¿no? Porque lo que decide hacer
en su privacidad no cambia lo que tú estás viendo, si es una persona pública, por ejemplo. Entonces exponer a la gente de esa manera está un poco feo, a no ser que alguien lo diga, quiero decir. O sea, diciendo que Martín y Juanjo estaban esquiando, que ok, ¿qué queremos conseguir? Claro, o sea, que son más malotes en su música, o sea, claro, yo me pregunto también para qué, ¿no? ¿Para qué? No sé, o sea, como si me dices que les gusta mearse encima, pues ok. O salieran unas pics de Juanjo y Martín. ¿Qué pasaría si saliera una imagen de ellos practicando? Es que al final yo creo que la gente salida de Operación Triunfo es como la gente salida de Disney. Quiero decir, son pequeños, son gente que atrae y que mueve a público muy joven. ¿no? ¿Y qué quieres decir? Que como hacen cosas de mayores, como claro, no se lo podemos permitir. No, simplemente se destaca. Que sea bueno o malo, yo creo que ya estará a juicio de cada uno. Pero, por ejemplo, si ahora te enteras de que Young Beef se ha hecho una pues es que no es noticia. No te sorprende. También lo lleva por bandera, Zetangana ¿no? consume Coca-Cola. Claro, el cielo es azul. O sea, es que no... Claro, depende de quién viene, ¿no? Sí. Pero me sigue pareciendo que es de los tabúes, de tabúes, ¿no? El más tabú y como que, jolín, un abordaje distinto. ¿Cómo lo habrías abordado? No, ya no te digo de estos chavales hablando de lo de Juanjo y Martín, pero que incluso desde las instituciones se pensara en cómo se puede aprovechar que la comunicación está yendo hacia un sitio un poquito más orgánico, ¿no? Que Broncano y la presentarán en las campanadas significa algo. Pues vamos a aprovechar este código, que parece que es el que está siendo el mayoritario ahora, para abordar esto que siempre se ha hecho desde el póster de A Tope Sin Drogas y toda esta campaña. Un poco es lo que me gustaría que se viera como una oportunidad desde donde se tiene que ver. Que en esto no deberíamos estar teniendo que pensando soluciones aquí nosotros. Ya. A ver, si a alguien le han acusado de drogarse y le gustaría y hablarse sin prejuicio, sería perfecto para concienciar a la gente. Pues de que realmente si lo haces con cuidado, pues tampoco pasa nada. Las mejores personas. Las folclóricas era algo que también decían siempre. Lola decía que con método ya está. Claro. Con método. Entonces, pues no sé, si realmente quieres a tu público y te señalan y quieres concienciar, esa es la manera de hacerlo. Además, ¿sabes qué? Que es una cosa que también, o sea, pues lo que tienen los tabús, ¿no? Que están, pero que hacemos como que no están. Es los elephants in the room. Que está por todos lados y no lo podemos negar. Incluso, pues imagino que también será asombroso en el terreno político, pero en la comunicación, en la noche, en el artisteo, en el entertainment. Jolín, yo que vengo de trabajar de la noche, he visto un montón, la he tenido un montón alrededor. De hecho, para mí significó problemas de salud también. Y es como... Vamos a hacer como que no existe, ¿no? Me parece fuertísimo. De hecho, tengo una anécdota. Ah, por favor. Yo estuve en el que trabaje Rita. Es que, para que veáis, vamos a hacer una asociación fuerte, ¿eh? Vamos a asociar ahora el cómo podemos mejorar el abordaje de las drogas en Españita con Marta Sánchez. Vamos. ¡Wow! Claro, yo hacía de todo. Aparte de pinchar y organizar fiestas, también hacía fotos. Y me dijeron en el que trabaje Rita de hacer fotos de fiesta en el que trabaje Rita grande. ¿Os acordáis del que trabaje Rita? Sí, claro. La fiesta esa que era como de... Vale. ¿Era también los domingos? Sí, vale, exacto. Sí. Y que trabaje Rita, refiriendo... El nombre tenía que ver con Rita Barberá, ¿no? Claro. O sea, al final todo tiene que ver... All comes down to Valencia, ¿eh? Todos los caminos llevan a Valencia. Rita, la echamos muchísimo. Sí, yo también. Hay quien dice que está viva. Pero bueno, la anécdota con Michael es... Jackson. ¿Eh? Con Michael Jackson. Están juntos en una isla. Ay, ojalá. Ojalá. Ay, entonces, esa noche me tocó hacer fotos, tanto en el escenario como en el camerino, como en el público. Y en los camerinos, que eran... No eran unos caminos, era toda una zona acondicionada para grandes artistas porque estaban Azúcar Moreno, estaban Marta Sánchez y me acuerdo que había como el típico chochoneo de discusión entre dos travestis que se estaban diciendo cosas y gritando y luego alguien se metió con Marta Sánchez que estaba pasando por ahí también y ella les devolvió como el shade, Marta Sánchez reading a las travestis. A una travesti de la dijo? y dijo, compra mejor droga. Compra mejor droga. Me explotó la cabeza. Te explotó la cabeza porque Marta Sánchez le había comprado droga a una travesti valenciana. Yo no creo que fuera eso. Yo creo que simplemente se estaba metiendo con su... Pues claro. con el comportamiento y utilizó la droga como shaming, ¿no? Como en plan, drogate mejor, ¿no? Pero, hostia, es un chiste... ¿No era de droga más caro?
Sí, pero como insulto, ¿no? Porque yo creo que se refería a, mira, esta pordiosera. Sí. Joder. No era tan concreto, no era literal, era metafórico. Claro, a ver, yo claro. creo que Marta Sánchez con Carlos Baute se ha hecho, así tontas, ¿no? Yo creo que sí. 100%. Cuando estuvieron en Venezuela. Claro, claro. Cuando venga. No, pero o sea, es Pintando que en tus manos. imagínate si hasta teorías sobre el tema, si hasta en el brainstorming de cómo abordarlo podría estar Marta Sánchez. Claro. 100%. Qué fuerte que dijera eso, ¿no? Siempre se ha lucido un poco bicha ella. Bueno, y volvemos un poco a eso, ¿no? Que si eso es lo que dice de alguien algo como para utilizarlo de insulto, es que me da pena. Sí, eso da la misma pena que la Isla de las Tentaciones. Sí, yo creo que también son generaciones diferentes, ¿no? La de Marta y a lo mejor la de los comunicadores que hay ahora mismo. No sé cuándo sería esta fiesta, pero... 2012 creo o algo así. Ya, es que yo creo que ya de 2012 a ahora, creo que ya todo es muy, muy diferente. La forma de comunicar y la forma también creo en la que se perciben las drogas, que no sé si decirte que es peor. que Es antes. absolutamente peor. Y el alcohol igual. Bueno, los jóvenes de ahora no beben. ¿Tú Vapean. crees? Sí, no beben. No beben. No les gusta beber. Es fuerte. Porque se teorizaba sobre la generación Z al principio, sobre que era más healthy, pero yo era reticente. Sí, Sí, parece que sí. Yo lo creo, son todos muy altos y no beben, entonces pues tampoco tienen barriga. O creo que simplemente son jóvenes. No sé. Estamos llegando al final. Yo querría dejaros un poquito de espacio por si queréis preguntar, sugerir algo, dinamitar el formato, ya que estamos a punto de terminar. Vale, Vale. pues bueno, Queremos saber todas las discotecas en las que has pinchado en Valencia. sí. Y que nos cuentes salseo. En la 3... y Ya luego, no existe. Bueno, ahora ¿ya no existe. existe? Ya no es el mismo sitio, ahora ha cambiado de sitio. Piccadilly, pero Hombre. Sí. el original. Sí. El Sí. que estaba en la calle del Carmen. No, la calle del Carmen no. En el barrio del Carmen. Sí, 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 sí. Sí. Vale. Piccadilly el original, el que estaba así como en una placita peatonal, ¿no? O así. Exacto, sí, sí. Detrás Nosotros hemos de pinchado en la. Pica. Pero en el nuevo. En el nuevo. Detrás de sí. Plaza de la Reina. Exacto. Mm. En el que Sí, está sí. la música tan baja que puedes tener una conversación totalmente normal con una persona a este nivel de Claro, voz. vosotros habéis estado en ese, en el de. También hay un silent disco, pero Sí, sí. el original Pica era muy Valencia, ¿eh? Sí, era muy Sí. antro. Muy Valencia, sí, sí. sí, Era sí. muy antro. Joder, Ahí qué era guay. Piccadilly. Y era todo muy rojo, ¿no? Lo recuerdo yo Correcto, así. sí, sí, sí. Y estaba cerca de Mogambo, que ese también era un sitio ¡Wow! fuerte. ¡Wow! Sí, sí, sí. De hecho, ese Pica estaba cerca de una arrocería que a mí me generó una agresión. Una noche en Valencia, después de yo ya haber vuelto a vivir a Barcelona. Sugeriste que la paella llevaba pimiento, ¿verdad? No. Fue mucho más dantesque y más pop. Porque yo fui a ver a mis amigos a Valencia, yo ya había vuelto a vivir a Barcelona, pero pasé un rato con ellos y esa noche vimos el estreno de Telefón en YouTube. ¡Ah! ¡Wow! Entonces, la noche que vimos el estreno de el dueto de Lady Gaga y ¿De esto Beyoncé, no hace 20 años ahora mismo? ¿O como 15? 15 más que 20, Es que pero hace nada que fue como el aniversario que lo vi en Twitter de Espera. hace X años de esto y dije, Hace 14. estás de coña. hace 14, Rocío, Madre mía. fuerte. Yo fingí estar enferma en el cole para ver el estreno de Judas. Uf, es que claro, obviamente, baja por Judas. Absolutamente. De esto que estaba el relojito, ordenador de mesa, tal. Pues Me fui a dio ver la a mis amigas a Valencia y una noche de salir de fiesta, después de ver el estreno de Telefón, pues lo típico que estás por la calle, haciendo un poco más de ruido y tal, y se nos cruzaron dos clientes de esta rocería y uno me dio un guantazo en toda la cara. Sí. Pero Oye, ¿qué lo hora siento era? muchísimo. ¡Qué horror! Así de out of nowhere, con labio roto, nariz, tal, no sé qué, pero bueno, yo denuncié, tuve juicio y gané. Hombre, normal, no vas a ganar, me alegro mucho. Pero, ¿qué hora era? Las 4, las 5 de la madrugada. ¿Pero y qué hacía ese señor en una rocería? claro. Ah. Persiana cerrada. Ese señor se llama Amazon como Ese Carlos. sí que estaba esquiando. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Anda, que... No sé, chicas, os invito a hacer una parte 2 de esto.
Ah, claro que sí. 100%. Te puedes venir tú al nuestro, aunque no cabes. Eres muy alto. Pero ¿hacéis más unos allí? No cabemos. Tenemos un plato microscópico, es una monada. Yo creo que deberíamos hacer un making of algún día, Sí. ¿no? Pero podemos hacer un agujero a la mesa y pues sacar la cabeza. Lo que pasa Sí. es que- Podemos poner un plato, o sea, esto que cubre el plato, ¿no? Y Claro, me convierto en sorpresa. casquería fina. Claro. ¿no? Efectivamente. No, yo veo más de repente, pues a lo mejor que hagáis un espectáculo y os venga a ver. Ay, sería maravilloso. O aprovechéis y me saquéis para hacer una sección o algo así. Pero vamos, que me encantaría volver a tener el placer de haber estado A nosotras con vosotras, también. de estar Qué bien. estando con vosotras, porque me sabe a poco, me sabe fatal. Pero bueno, casquería fina, Silvia, Rocío, gracias. Gracias a ti, Muchísimas Jordi. gracias, Jordi. Nos tomamos una Bien. cervecita ahora, ¿no? Venga. Por favor. Bueno. Gracias.